Alejandro Magno nació en Pella, la capital del reino de Macedonia. El año era 356 a.C. Su padre era el rey Felipe II, un gobernante poderoso que soñaba con conquistar Persia. La madre de Alejandro era Olimpia, una mujer feroz e independiente. Ella decía ser descendiente del héroe mítico Aquiles. Alejandro era un niño brillante y curioso. Le encantaba leer y aprender. También era un hábil jinete y guerrero. Crecieron leyendas alrededor de su infancia. Una historia cuenta cómo domó a un caballo salvaje llamado Bucéfalo. Este caballo se convirtió en su fiel compañero en la batalla. A la edad de 13 años, la educación de Alejandro fue confiada al filósofo Aristóteles. Durante 3 años, Aristóteles le enseñó sobre filosofía, literatura, ciencia y política. Estas lecciones tuvieron un profundo impacto en Alejandro, formaron su visión del mundo y su visión para el futuro. Cuando Alejandro tenía 16 años, su padre fue a la guerra. Nombró a Alejandro regente en su ausencia. Durante este tiempo, Alejandro enfrentó su primer desafío militar. Aplastó una rebelión de una tribu tracia. Esta victoria demostró su coraje y liderazgo. Le ganó el respeto del ejército macedonio. Aristóteles, el famoso filósofo griego, se convirtió en el tutor de Alejandro a la edad de 13 años. Esta no fue una educación ordinaria. Aristóteles impartió su vasto conocimiento al joven príncipe, cubriendo temas como lógica, retórica y filosofía. Estas disciplinas moldearían el pensamiento de Alejandro e influirían en sus decisiones posteriores como gobernante. Imaginen a Aristóteles caminando con Alejandro en los jardines de Miesa, participando en animados debates. Aristóteles creía en la observación y la razón, enfatizando la importancia de comprender el mundo natural. Le enseñó a Alejandro a analizar situaciones, pensar críticamente y formar sus propias conclusiones. La sed de conocimiento de Alejandro era insaciable. Absorbió las enseñanzas de Aristóteles como una esponja. Bajo la guía de Aristóteles, Alejandro desarrolló una profunda apreciación por la cultura y el pensamiento griegos. Se sintió particularmente atraído por las obras de Homero, especialmente la Ilíada. Las historias épicas de héroes y dioses alimentaron su ambición y su deseo de gloria. Aristóteles también inculcó en Alejandro una apreciación por el conocimiento y el aprendizaje. Esto influiría más tarde en la política de intercambio cultural de Alejandro y su apoyo a académicos y artistas. Las enseñanzas de Aristóteles permanecieron con Alejandro a lo largo de su vida. Llevaba libros con él en sus campañas, incluyendo las epopeyas de Homero. El énfasis del filósofo en la observación y la razón influyó en el pensamiento estratégico de Alejandro en el campo de batalla. El impacto de la mentoría de Aristóteles es innegable en la formación del hombre que se convertiría en Alejandro Magno. En 336 a.C., el rey Felipe II fue asesinado en circunstancias misteriosas. Alejandro, a la edad de 20 años, ascendió al trono de Macedonia. Rápidamente se movió para asegurar su posición. Eliminó sin piedad a cualquier rival potencial. Afirmó su autoridad sobre las ciudades-estado griegas que su padre había puesto bajo control macedonio. Con Grecia segura, Alejandro dirigió su atención hacia el este. Puso su mirada en el imperio persa, un reino vasto y rico, gobernado por Darío III. La invasión de Persia por parte de Alejandro no fue solo una campaña militar, también fue una venganza personal. La vio como una revancha por las invasiones persas de Grecia, un siglo y medio antes. Alejandro reunió un ejército formidable. Consistía en macedonios, griegos y otros aliados. Su ejército estaba bien entrenado y bien equipado. Tenía una caballería fuerte, arqueros hábiles, y una infantería temible, armada con largas lanzas llamadas sarisas. En la primavera de 334 a.C., Alejandro condujo a su ejército a través del Helesponto, un estrecho que separa Europa de Asia. Esto marcó el comienzo de una de las mayores campañas militares de la historia. La invasión de Persia por parte de Alejandro fue una apuesta audaz. Era un rey joven con un ejército relativamente pequeño, desafiando a un vasto imperio. Pero Alejandro confiaba en sus propias habilidades y en el espíritu de lucha de sus hombres. Creía que estaba destinado a la grandeza. No se dejaría disuadir de su ambición de conquistar el imperio persa. En mayo de 334 a.C., el ejército de Alejandro se encontró con las fuerzas persas por primera vez. Los dos ejércitos se enfrentaron en el río Gránico, en Asia Menor, la actual Turquía. El ejército persa estaba comandado por sátrapas locales o gobernadores. Confiaban en la victoria contra el joven rey macedonio.
La batalla del Gránico fue un encuentro feroz y sangriento. La caballería persa, con su superioridad numérica, inicialmente tuvo la ventaja, pero Alejandro, con su coraje habitual y su brillantez táctica, lideró una carga decisiva que rompió las líneas persas. Él mismo mató a un sátrapa persa en un combate cuerpo a cuerpo, inspirando a sus hombres a la victoria. La falange macedonia, armada con sus largas lanzas y escudos, demostró ser una fuerza de combate formidable. Avanzaron en filas disciplinadas, creando un muro de escudos que era casi impenetrable. La infantería persa, armada con armas y armaduras más ligeras, no era rival para la embestida macedonia. La batalla del Gránico fue una victoria rotunda para Alejandro. Marcó el comienzo de su conquista del imperio persa. Envió un mensaje claro a Darío III de que Alejandro era una fuerza a tener en cuenta. La victoria también tuvo un impacto psicológico significativo. Aumentó la moral de las tropas de Alejandro y desmoralizó a los persas. Sección 5. Un choque de reyes en Iso. Después de su victoria en el río Gránico, Alejandro avanzó hacia el sur a lo largo de la costa de Asia Menor. Liberó ciudades griegas que habían estado bajo dominio persa durante siglos. Recibió una cálida bienvenida de los habitantes, que lo aclamaban como un libertador. Darío III, alarmado por la serie de victorias de Alejandro, reunió un ejército masivo para enfrentarse al rey macedonio. Los dos ejércitos se encontraron en noviembre de 333 a.C. en Iso, una llanura estrecha cerca de la costa mediterránea. La batalla de Iso fue un choque de titanes. Enfrentó al joven y ambicioso Alejandro contra el experimentado, pero demasiado confiado Darío. El ejército persa, aunque mucho más grande que el de Alejandro, se vio obstaculizado por el terreno difícil. La llanura estrecha restringió el despliegue de su vasto número. Alejandro, con su agudo ojo para la estrategia, aprovechó esta situación. Posicionó a sus tropas para maximizar su efectividad. La batalla se prolongó durante horas. Ambos bandos lucharon con gran ferocidad. En un momento crucial, Alejandro lideró una audaz carga de caballería directamente al corazón del ejército persa, donde se encontraba el propio Darío. El rey persa, temiendo por su vida, huyó del campo de batalla. Su huida rompió la moral del ejército persa, y pronto siguieron a su rey en retirada. Sección 6. Gaugamela, la victoria decisiva. Después de su victoria en Iso, Alejandro continuó su implacable avance hacia el este. Capturó las ciudades fenicias de Tiro y Gaza después de largos y arduos asedios. Entró en Egipto, donde fue recibido como un libertador. Los egipcios lo coronaron faraón, añadiendo otra joya a su creciente corona. Darío, desesperado por detener el avance de Alejandro, reunió un ejército aún mayor. Reclutó tropas de todos los rincones de su vasto imperio. Los dos ejércitos se encontraron cerca del pueblo de Gaugamela, en lo que hoy es el norte de Irak. La batalla de Gaugamela, librada en 331 a.C., sería el encuentro decisivo entre Alejandro y Darío. El ejército persa, comandado por el propio Darío, superaba ampliamente en número a las fuerzas de Alejandro. Desplegaron sus temibles carros de guerra con la esperanza de romper las líneas macedonias. Pero Alejandro, como siempre, tenía un plan. Había entrenado a sus tropas para contrarrestar la carga de los carros. Su infantería abrió filas para dejar pasar a los carros. Luego, atacaron a los aurigas desde los lados. Alejandro, viendo una oportunidad, lanzó una devastadora carga de caballería que abrió un agujero en las líneas persas. Luego, dirigió a su caballería compañera en una implacable persecución de Darío. El rey persa, una vez más, huyó del campo de batalla. Su huida marcó el fin del imperio persa. Alejandro había obtenido una victoria decisiva. Sección 7. El legado de un conquistador. La victoria de Alejandro en Gaugamela abrió las puertas al corazón del imperio persa. Entró en Babilonia en triunfo, seguido de Susa y Persépolis, las capitales persas, donde se apoderó de vastos tesoros. Darío III, abandonado por sus propios hombres, fue asesinado por un grupo de sus sátrapas. Con el imperio persa a sus pies, Alejandro dirigió su atención hacia el este. Condujo a su ejército a través de los montes sagros hacia Persia propiamente dicha. Luego marchó a través de lo que ahora es Afganistán y Pakistán, abriéndose camino a través de feroces tribus montañesas. En 326 a.C., Alejandro llegó al río Indo, la frontera más oriental de su imperio. Luchó y derrotó al rey Poro en la batalla del río Hidaspes, una de sus victorias más reñidas.
Impresionado por el coraje de Poro, Alejandro lo reinstauró como rey vasallo, le permitió continuar gobernando su reino. Los soldados de Alejandro, agotados por años de campañas y anhelando su hogar, se negaron a ir más lejos. Decepcionado, pero reconociendo los límites de su poder, Alejandro accedió a regresar. Sección 8. El mundo. Después de Alejandro. Las conquistas de Alejandro tuvieron un profundo impacto en el mundo antiguo. Difundió la cultura y el idioma griegos por todo su vasto imperio. Esta fusión de culturas griegas y orientales dio lugar al período helenístico, una vibrante era de innovación intelectual y artística. Alejandro fundó numerosas ciudades a lo largo de su imperio, muchas de las cuales llevan su nombre. Alejandría en Egipto se convirtió en una de las ciudades más grandes del mundo antiguo, un centro de aprendizaje y comercio. A pesar de su corta vida, Alejandro dejó una marca indeleble en la historia. Es recordado como uno de los más grandes comandantes militares de todos los tiempos, un estratega brillante y un líder valiente. Sin embargo, el imperio de Alejandro no sobrevivió mucho tiempo a su muerte. Sus generales, conocidos como los diádocos, lucharon entre sí por el control de sus vastos dominios. El imperio finalmente se dividió en varios reinos helenísticos, gobernados por los sucesores de Alejandro. Sección 9. Conclusión. Una vida grabada en piedra. En 323 a.C., a la edad de 32 años, Alejandro Magno murió en Babilonia. La causa de su muerte sigue siendo un misterio. Algunos historiadores creen que sucumbió a la malaria, la fiebre tifoidea o el envenenamiento. Otros especulan que su muerte fue provocada por el alcoholismo o los efectos acumulativos de sus muchas heridas. El legado de Alejandro continúa fascinando e inspirando a personas de todo el mundo. Fue una figura compleja y contradictoria, tanto un conquistador despiadado como un líder visionario. Fue impulsado por la ambición y la sed de gloria, pero también era capaz de gran generosidad y compasión. La vida y los logros de Alejandro se han celebrado en la literatura, el arte y la música durante siglos. Sigue siendo un símbolo perdurable de ambición, coraje y las posibilidades ilimitadas del potencial humano.